El esoterismo frente a las falsedades actuales. Quiero decir antes de comenzar la conferencia que esto se me ha ocurrido escribirlo y grabarlo, no con la intención de criticar a determinadas personas en concreto, sino de una manera general decir lo que más o menos se comenta hoy en las redes sociales y en algunos medios sobre sobre el mundo del esoterismo, del ocultismo, de lo parapsicológico, lo que ocurre después de la muerte, los contactados, estos canalizadores, estas personas que curan a distancia y que invocan a los muertos y todas esas cosas. Pues yo quiero anteponer ante eso la filosofía oculta, lo que enseña la filosofía oculta. Y cuando digo eso no quiero decir que yo me lo vaya a inventar, lo que yo voy a decir es lo que los más reconocidos ocultistas de hace un siglo aproximadamente, contactados verdaderamente con maestros, con iniciados, con hermanos mayores, no con espíritus, como dicen algunos, o con muertos, o con no sé quién, no. Verdaderos ocultistas, algunos de ellos con la capacidad suficiente por propia evolución espiritual adquirida de salir voluntariamente del cuerpo físico y de investigar lo que ocurre en el mundo de deseos, que es donde vamos después de la muerte, donde vamos por la noche cuando dormimos. Otros recibiendo la enseñanza, además coincidente. Voy a decir tres escuelas, las que para mí siempre han sido las más importantes. La escuela arcana que fundó Alice Bailey, la sociedad teosófica que fundó Madame Blavatsky y la fraternidad Rosacruz fundada por Max Heindel. Max Heindel recibió la enseñanza de un hermano mayor, de un gran iniciado. Blavatsky lo recibió de uno, no estoy seguro si uno o varios maestros iniciados, y Alice Bailey también. Los tres coinciden, aunque lo interpreten a lo mejor con otras palabras diferentes, porque Madame Blavatsky se volcó un poco más a el orientalismo y Max Heindel le explicó sus enseñanzas que le habían dado hacia Occidente, en un lenguaje más sencillo. Los tres coinciden, como digo, y en todo lo que ocurre después de la muerte, los mundos, los diferentes cuerpos que tenemos, en todo. Y eso es lo que yo voy a explicar. Por supuesto voy a poner mi granito de arena como fruto de 40 años de estudios, de meditación, etc. Pero quiero decir que no es invención mía. Por lo tanto, creo que es mucho más serio lo que dice la filosofía oculta que lo que dicen estas personas que en la mayoría de los casos no tienen sentido, es absurdo. Y yo lo que pido a la gente que escuche esto es que lo razone, que utilice su discernimiento. Y después de escuchar lo que yo digo y lo que dicen otros por ahí, bueno, pues que elija y que se quede con lo que quiera. Bien, entonces comenzando, diré que hace poco me pidieron amistad en Facebook un grupo de personas dedicadas a comentar, a fomentar y a aconsejar a las personas que escriben en su muro, contando, pues, bueno, más bien hechos fenoméricos y de personas fallecidas supuestamente contactadas. Este grupo de personas, pues algunos de ellos dicen que contactan con los muertos y enseñan a las personas que escriben en el muro cómo se puede contactar, como si eso fuera algo así como, bueno, sacar una entrada para ir al cine y ver la película, ¿no? Bueno, supuestamente contactadas, así como también con fallecidos que aparecen, que según cuentan algunos de los que entran ahí en ese muro, aparecen pues para dar mensajes, para pedir que les hagan misas porque le hacen falta y le viene muy bien, cosa que tampoco tiene sentido. Bueno, esto pues me llevó a ver un vídeo, buscando ya, entre otras cosas, pues me llevó a ver un vídeo de otra persona que se dedica a canalizar. Esta señora contacta, bueno, yo qué sé, con todo el mundo, con lo que le pidan sus simpatizantes o clientes, porque no sé si cobra o no cobra dinero.
Entonces se dedica a canalizar con seres queridos fallecidos, con guías espirituales que aconsejan a quien pregunta pues lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, en fin, y algunas cosas más que esa persona dice que hace que, bueno, tampoco voy a profundizar mucho. Y por último, también leí algo de una supuesta escuela que enseña el desdoblamiento astral. O sea, enseña a cómo la persona puede salir voluntariamente del cuerpo físico. Bueno, he de decir que eso es lo que hacemos todas las noches. Lo que pasa es que somos inconscientes de ello, claro. Esta persona dice que lo enseña para que lo hagamos conscientemente. Absurdo. Totalmente absurdo. Eso no se consigue por una práctica ni porque una persona te diga levántate y cuando estés dormido intenta despertarte y te levantas y haces esto, haces lo otro. No, no. Y también dice que, bueno, pues se dedica a despertar la conciencia. Bueno, no sé si es que para esa persona estamos dormidos o se refiere a que con la conciencia que tenemos vamos a despertar a otra superior. Yo creo que es eso lo que quiere decir, ¿no? Bueno, pues no sé, a lo mejor para ella es como una cosa de, toma, repite esta frase o hace este ejercicio y ya está. Y te vas a elevar por arte de magia, no por méritos propios de un trabajo espiritual o un trabajo interno, no, por arte de magia. Tú haces esto que yo te digo, que ya vas a ver cómo tu conciencia se va a elevar a nivel, pues no sé, de los ángeles, de los iniciados, como si eso fuera tan sencillo, todo. Y bueno, pues parece ser que estas personas que dicen todas estas cosas en las redes sociales y muy particularmente en Facebook, pues parece que es muy fácil, que está al alcance de la mano de cualquiera. Sinceramente, yo después de tantos años en ocultismo, no leyendo, estudiando, practicando, meditando y trabajando internamente, no lo veo así, para nada. En fin, vamos, para comenzar, es decir que, bueno, esto ha existido siempre, o sea, estas personas han existido siempre, ¿no? Yo desde muy jovencito que me interesé por estas cosas, comencé por interesarme por la parapsicología, por el espiritismo, llegué incluso a practicarlo para ver qué pasaba ahí, pues digo que esto siempre ha existido. Con la diferencia de que hace un siglo, o poco más incluso, bueno, pues había personas que sí contactaban con los fallecidos, pero eran los mediums, los auténticos mediums que contactaban, el espíritu del fallecido se introducía en cuerpo etérico, se introducía en su cuerpo físico y hablaba por su boca y por su garganta. De tal manera que cuando terminaban la sesión, el medium quedaba sin vitalidad, que estaba, que no se tenían en pie. Esos son los verdaderos mediums. En aquel entonces había, incluso hacían espectáculos con eso, algunos falsos también, pero bueno, era cierto. Bueno, también ha existido otros muchos que desde siempre que han curado de mil maneras por diferentes medios, personas que decían que han contactado con ángeles o con guías espirituales y bueno, pues han lavado el cerebro a las personas y les han hecho hacer grupos y hacer muchísimas cosas. En fin, y otros pues han contactado por medio de la Ouija, que la Ouija sí es cierto, no siempre acude un espíritu, pero bueno, sí en la Ouija es cierto que se puede contactar con ellos y yo ya de antemano digo que ni lo practique nadie, ni lo intente nadie. Bueno, estas personas sin escrúpulos que se hacían entonces, en aquella época, como todavía hay, repito, se hacían pasar por videntes, por contactados de maestros y por otras cosas, sin ser cierto, pues lo ha habido, los hay y los habrá. Pero eso no es lo malo al fin y al cabo. Lo malo de todo esto es que estas personas, o muchas de ellas al menos, sacan el dinero y se aprovechan de gente ignorante, de gente inocente, que necesita, pues no sé, pues porque se le ha fallecido alguien, por lo que sea, que necesita consuelo o ayuda moral. Y otros que solo buscan lo fenoménico, pues se dedican a ir a esta gente a decir, oye, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mi aura?
Y entonces el que le saca el dinero pues le dice pues todo lo que quiera, ¿no? Ay, tienes una aura preciosa, maravillosa, tú vas a ser en un futuro, puedes llegar a ser alguien muy espiritual, muy un maestro. Esto ha habido siempre, lo hay y lo habrá. Voy a dar un repaso rápido, tampoco voy a profundizar mucho, un repaso rápido a lo que nosotros somos en realidad, según las verdaderas escuelas de ocultismo. Hoy ya hay otras personas que ya van tomando nota de lo que dicen estas escuelas y ya, bueno, pues van diciendo estas verdades, ¿no? Pero muy poca gente todavía. Normalmente dicen lo que se les ocurre, lo que se les pasa por la cabeza. Y claro, si lo razonas, pues se da uno cuenta de que no tiene sentido lo que dicen. Entonces voy a dar un repaso a lo que somos, a lo que ocurre en el momento de la muerte y después de ella, para que los lectores que lean esta conferencia o quien escuche este audio pues tenga una idea un poco más clara de lo que luego expondré más tarde a manera de respuesta de lo que estos maestrillos que andan por ahí, por las redes sociales, lo que estos maestrillos dicen. Evidentemente, eso no significa que yo tenga razón y ellos no. Ya he dicho que yo no voy a criticar directamente, voy a hacer de una forma general una explicación de lo que ellos dicen y voy a contraponerlo con lo que la filosofía oculta dice, la verdadera filosofía oculta, escrita en esos libros de Teosofía, Escuela Arcana y Fraternidad Rosacruz Heindel. Pero bueno, sí diré que lo que yo voy a explicar es lo que explicaron esos reconocidos ocultistas, contactados, como he dicho, por iniciados, por maestros y también fruto de sus propias investigaciones fuera del cuerpo físico, investigaciones en esos mundos. Por tanto, si creen, quien crea a esos ocultistas, deberían creer lo que yo voy a decir, porque, bueno, la única diferencia es que yo voy a aportar algo de mis experiencias o fruto de mis meditaciones o de mis estudios, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, y al contrario también, claro. Yo no pido a nadie que me crea, ni digo nunca que lo que yo digo es verdad. Yo digo lo que he estudiado, lo que enseñaron esos grandes contactados, iniciados algunos también, como Max Heindel, con 2 iniciaciones. Y entonces, bueno, pues que las personas lo razonen y que crean lo que más les convenza y lo que les parezca más lógico. Aún así, quien tenga dudas, yo aconsejo leer algo de aquellos ocultistas, como por ejemplo Max Heindel, Annie Besant de la Escuela Teosófica, Edith Bitter también de la Escuela Teosófica, Alice Bailey de la Escuela Arcana o Rudolf Steiner de la Escuela Antroposófica. Rudolf Steiner también fue contactado por un iniciado y le enseñó estas enseñanzas. Todos ellos coinciden en su enseñanza, siendo cada uno de ellos de una diferente escuela, todos coinciden. ¿Por qué? Y aun siendo contactados cada uno por diferentes maestros o iniciados. Por lo tanto, ya tenemos una base más sólida para creer en esta filosofía. Y más que nada porque si se razona, se ve que tiene sentido. Entonces, bueno, esto indica que no hay más que una enseñanza y que lo que dicen estas personas en redes sociales es normalmente, en la mayoría de los casos, es falso. Porque no coincide en nada con las enseñanzas ocultas, porque no tiene sentido, porque no tiene lógica. Y porque se ve que quien lo dice no ha profundizado en lo que es el ocultismo, ni en la filosofía oculta. Lo que creemos ser se resume en un cuerpo físico, un cuerpo vital, que es el doble etérico del cuerpo físico, gracias al cual el cuerpo físico tiene sentidos y memoria, entre otras cosas. Un tercero cuerpo que es el cuerpo de deseos o astral, que es la base de los deseos, las emociones y los sentimientos, es el cuerpo con el que salimos
salimos del cuerpo físico todas las noches para revitalizar primero ese cuerpo y luego el cuerpo vital y luego el cuerpo físico. Porque si no fuera así, nos levantaríamos con sueño y cansados. Y por último, tenemos una mente con la que razonamos, tanto aquí como en el otro mundo, donde vamos por la noche y donde vamos después de la muerte. Nuestra evolución está regida por dos principales leyes. Una es la de renacimiento y otra es la de consecuencia, la que administra el karma. Una nos hace renacer para que evolucionemos gracias a las experiencias y para que desarrollemos los poderes latentes que tenemos como parte o hijos de Dios que somos. Y la otra ley, la de consecuencia, nos coloca donde debamos nacer y con la familia que tenga que ser según el karma que tengamos con ellos de otras vidas y el destino que nos corresponda de acuerdo a las causas de otras vidas. A ver, voy a decir que Cristo a lo que hace esta ley de consecuencia lo interpretó cuando dijo o cuando habló de cosechar lo que sembramos. Lo que sembramos en una vida lo cosechamos en la siguiente. Entonces, esta ley trabaja con las causas de otra vida para darnos un efecto en la siguiente vida, pero siempre dejándonos una capacidad de crear algo nuevo. O sea, tenemos un libre albedrío, una voluntad, y entonces nos facilitan que lo utilicemos para crear causas nuevas y originales en cada vida, para superarnos, para hacer algo nuevo. Por otro lado, hay que decir que existen otros mundos de donde tomamos la materia para crear esos cuerpos invisibles, como ocurre respecto al mundo físico y al cuerpo físico. Nosotros tomamos materia física para crear nuestro cuerpo físico. Lo mismo ocurre con el cuerpo de deseos. Cogemos materia cuando descendemos para renacer, cogemos materia del mundo de deseos y cogemos éteres para crear, con la ayuda de los ángeles, el cuerpo etérico. Y cogemos materia del mundo del pensamiento para crear nuestra mente. Yo sé que alguien pensará, esto es absurdo porque eso no lo vemos, no hay pruebas científicas. Bueno, tampoco vemos la electricidad, las ondas magnéticas, ni todo lo que nos rodea en el espacio que está lleno de infinidad de cosas que no vemos, relacionadas con la electricidad, con el electromagnetismo, con los éteres, con los átomos. No lo vemos, pero está ahí. Las ondas de la radio flotan por la atmósfera, por encima de nuestras casas. Y las de la televisión y todo lo que va por satélite. Y los pensamientos nuestros. El clarividente lo ve todo perfectamente. Claro, dice, yo no lo veo. Bueno, pues si no lo quieres creer, no lo creas. Pero hay tantísimas cosas que no vemos y que están ahí. Y las creemos porque hemos conseguido inventar algo que las detecte. Me acuerdo cuando yo comencé, una vez que estuve estudiando acupuntura, y lo primero que me busqué fue un buscapuntos. Bueno, esa energía que circula por el cuerpo, por unas líneas que se llaman meridianos, no se ven. No hay nada que las detecte hasta el punto de poder verlas. Sin embargo, los chinos las llevan trabajando desde hace miles de años. Y los puntos también. Bueno, pues se ha inventado un aparatito que los detecta, esos puntos. No los vemos, pero ahí están. Y si se trabaja sobre ellos y sobre esos meridianos, curan en enfermedades. Quien quiera creer, que lo crea. Bien, ahora tenemos la conciencia aquí en el mundo físico, lo que llamamos conciencia de vigilia. Pero por las noches estamos en el mundo de deseo y la tenemos allí, no es de vigilia. La tenemos allí porque seguimos siendo los mismos. El problema es que no nos traemos el recuerdo de lo que hemos hecho allí por las noches, porque sería contrario a la evolución en la etapa donde estamos ahora. Entonces, cuando morimos, ascendemos a un nivel
más elevado, vamos al mundo del deseo, que es el mundo que está por encima del mundo físico. El ser humano, bueno, ahí pasa por el purgatorio, por el cielo, es donde van o donde vamos cuando morimos. Cuando fallece el cuerpo físico, vamos ahí. Cuando hemos pasado por el purgatorio y por el cielo, luego ya continuamos al siguiente mundo, que es el mundo del pensamiento, porque tenemos una mente que pertenece a ese mundo. Entonces tenemos que extraer el beneficio de lo que hemos experimentado con nuestra mente también, como lo extraemos del cuerpo de deseos y del cuerpo físico. Entonces vamos a esos mundos y extraemos, como digo, todo el beneficio. Ese es el recorrido que se hace después de la muerte. Y allí en el mundo del pensamiento, una vez que hemos pasado por el purgatorio y el cielo, que hemos extraído todo el beneficio de las cosas malas para no volverlas a hacerlas, queda grabado la conciencia ahí para que no lo volvamos a hacer. La conciencia nos advierte en la próxima vida, y una vez que hemos sacado todo el beneficio del cielo, que se va a quedar grabado como impulso para que sigamos haciendo buenas obras, pues una vez pasado todo eso vamos al mundo del pensamiento, y allí normalmente, ahora mismo en la etapa que está la mayoría de los seres humanos, lo que hacemos es descansar. Estamos descansando un tiempo, una cantidad de años inconscientemente. Luego ya despertamos para volver a renacer, para descender otra vez hacia el mundo físico en busca de experiencias que nos faciliten más conocimientos, que luego allí en los mundos superiores se convierten en sabiduría y se convierten en la voz de la conciencia. Entonces descendemos para adquirir más conocimiento y más elevación espiritual y más elevación de la conciencia. Eso es así a grosso modo lo que hacemos después de la muerte. Dicho esto, pues voy a detallar un poco más. Voy a dar algún detalle más. A ver, nosotros estamos aprendiendo y evolucionando en cada renacimiento, pues algo así como ocurre con los niños, ¿no? Cuando van al colegio, cada día van aprendiendo. Si cambiamos la palabra día por vida, pues sería similar. Nosotros estamos evolucionando. Los niños, su meta sería ir a la universidad y doctorarse, por ejemplo, ¿no? Pues bien, estamos aprendiendo y evolucionando en cada vida, gracias a las experiencias, al fruto de las experiencias, más luego lo que extraemos en el purgatorio, el sufrimiento que sufrimos allí porque lo hemos hecho aquí a otras personas. Al sentirlo nosotros allí, se graba en la conciencia como que eso es doloroso, como que no es bueno, y por lo tanto lo rechazamos. Entonces en la próxima vida la conciencia, como he dicho antes, nos advertirá para que no lo hagamos. Y en el cielo pues estamos allí ya limpios del aspecto negativo, de la maldad, y allí vamos a ver todo lo bueno que hemos hecho, todo lo bueno que nos han hecho, y eso se va a grabar también en la conciencia, que va a ser la que nos va a impulsar, nos va a estimular en la próxima vida para que sigamos haciendo bien e incluso más. Sin experiencias no evolucionamos, por tanto. Como tampoco serviría de nada una máquina, por ejemplo, perfecta en la mente de su inventor. Un inventor, un ingeniero, puede crear en su mente una máquina perfecta y la dibuja y él lo ve que es perfecto. Pero claro, eso no lo puede saber si no la construye, si no la pone a prueba. Ponerla a prueba para ver si funciona, y si funciona para ver si hay que rectificarla. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros a través del renacimiento. Nosotros experimentamos con 3 cuerpos y con la mente. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es el que algunas veces el recién muerto se ha aparecido ante algún familiar con ese cuerpo. El cuerpo de deseos, que es con el que vamos al purgatorio y al cielo, que algunas veces también cuando estamos todavía en los primeros años de nuestra muerte, podemos contactar con algún ser en la tierra. Y por último, la mente, y lo tenemos todo en un mismo y aparente cuerpo, que es el cuerpo físico.
Ahora dice alguien, no puede ser, ¿cómo ver tres cuerpos y la mente en el cuerpo físico? Bueno, en una naranja pues tenemos la parte sólida, la parte líquida, que es el jugo, la parte gaseosa, porque el líquido se evapora y se convierte en una materia gaseosa, pero que si descomponemos eso nos encontramos con moléculas, con átomos, protones, neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya hemos llegado a los quarks y a los gluones. O sea, ahí tenemos ya como 7 clases de materia, cada una de ellas se va haciendo más sutil. Bueno, porque no puede haber en nuestro cuerpo físico materia etérica, materia de deseos, que es de donde surgen nuestros deseos y emociones o sentimientos, y porque no puede haber materia mental de nuestra mente. Nuestra mente crea pensamientos, esos pensamientos están hechos de materia mental. Nuestro cuerpo de deseos crea sentimientos y deseos y emociones y los crea con materia de deseos, no los crea con materia física. Nosotros no vemos ni nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos porque no son de materia física, pero sabemos que están ahí. ¿O es que cuando una persona está dominada por el deseo del alcohol, nosotros vemos ese deseo que está ahí con la persona? ¿Está el deseo ahí al lado suyo y lo podemos ver? Por supuesto que no. O podemos ver cuando dos personas se pelean, ¿por qué se pelean? ¿Qué sentimiento ha sido el que ha hecho que uno pegue a otro? El sentimiento no le vemos, pero está ahí y hace que una persona pegue a otra. Por lo tanto, tenemos esos cuerpos dentro del cuerpo físico porque son de materia más sutil y están totalmente relacionados, el cuerpo físico con su cerebro físico conectado al cerebro etérico. Y el cerebro etérico está conectado a los sentimientos, a los deseos y las emociones, que a su vez puede ser todo eso, puede ser dominado por la razón, por la mente. Pero por encima de todo eso está el espíritu, que es la voluntad. La voluntad utiliza la razón, la mente, para dominar un sentimiento, un deseo y para hacer que el cuerpo físico haga esto o haga lo otro. Eso es lo que somos. Los tres cuerpos que el espíritu o yo superior tiene están compenetrando el cuerpo físico porque son de materia mucho más sutil, puesto que son la continuación de lo que aquí conocemos como sólido, líquido y gaseoso, y átomos, y protones, y neutrones, y electrones, y quarks y gluones. Sin el cuerpo físico no podríamos experimentar ni evolucionar en el mundo físico. Sin el cuerpo vital no podríamos existir en el cuerpo físico, porque es la vida también que anima al cuerpo físico, y el cuerpo etérico se relaciona con los sentidos y con la memoria. Y sin el cuerpo de deseos no tendríamos deseos que nos impulsen a la acción, a hacer algo. Seríamos casi como algo muerto. Ni aprenderíamos de los sentimientos, ni de las emociones, ni comprenderíamos lo negativo de las pasiones, ni de los malos hábitos, y un sinfín de etcéteras más. Y por último, sin la mente no razonaríamos los hechos, las circunstancias, los errores y aciertos, lo que nos ocurre, no diferenciaríamos el bien del mal ni lo verdadero de lo falso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando muere nuestro cuerpo físico, porque llega el momento, salvo excepciones, el momento está, digamos, programado. Pero sí es cierto que como no cuidamos nuestro cuerpo físico, nos dejamos llevar por pasiones, por vicios que nos dominan, que afectan a la salud del cuerpo físico, no cuidamos el cuerpo físico, a veces lo maltratamos. Entonces lo que ocurre generalmente es que acortamos años. Bueno, pues cuando llega ese momento, entonces se rompe el cordón plateado, un cordón etérico que une los cuerpos. Se rompe en el átomo simiente, tenemos un átomo simiente en el corazón. En ese átomo simiente es donde se graba la famosa película, que algunos que han estado a punto de morir han visto pasar en unos segundos, han visto pasar toda su vida. Bueno, pues eso está en el átomo simiente en el corazón. Y desde el corazón, en el cuerpo físico,
ese cuerpo físico se conecta con el cuerpo etérico por medio de un cordón etérico. Bien, cuando llega el momento de la muerte, entonces recopilamos la película de nuestra vida que está grabada en ese átomo en el corazón para pasarla luego al cuerpo de deseos, que es el cuerpo en el que vamos a funcionar en el mundo de deseos, que es, a su vez, donde está el purgatorio y el cielo. O sea que lo que dejamos es dejar el cuerpo físico porque ya no nos sirve, como cuando no nos sirve un traje. Y una vez que pasamos la película al cuerpo de deseos, la parte etérica también se queda aquí flotando sobre el cuerpo físico y se desintegra con el cuerpo físico. Algunos lo han podido ver flotar sobre la tumba. Y ese mismo caso es el que algunos se han dado, que una mascota que quería mucho a su amo que ha fallecido, pues se va al lado de la tumba porque está viéndole allí y está allí durante un tiempo. Entonces, abandonamos eso y nos vamos con nuestro cuerpo de deseos y con nuestra mente. O sea, seguimos siendo los mismos. Porque en realidad nosotros, además de utilizar el cuerpo físico como vehículo, en realidad lo que más somos es sentimientos, deseos, emociones y mente. O sea, la mente para pensar, para crear pensamiento, para crear cosas, inventar, etc. Eso es lo que principalmente somos. Es cierto que el cuerpo, gracias al cuerpo vital tenemos los sentidos y la vida y la salud y otras cosas, ¿no? Pero en el mundo de deseos, donde está el purgatorio y el cielo, lo que pinta es, o lo que manda, lo que más se trabaja es el cuerpo de deseos y la mente. Seguimos siendo, por tanto, los mismos, porque ya no tenemos sentidos físicos, pero seguimos siendo lo mismo porque en realidad seguimos teniendo nuestros sentimientos, deseos, emociones, vicios, pasiones y nuestra manera de pensar tal y como éramos. Bien, durante el tiempo que dure la recopilación de esa película estamos en un estado de algo así como de relajación, ¿no? Como de meditación, muy relajaditos y muy tranquilos. Lo podríamos considerar como una especie de sueño o trance. Lo que significa que no podamos despertar o que no nos puedan despertar, sí puede ocurrir eso. Y no sería para bien. Porque en ese estado lo que estamos haciendo es observar, a la misma vez que estamos grabando la película para llevárnosla, la estamos observando. Ahí no entra nada del purgatorio, ni vamos a sufrir según la vemos, no, simplemente no la estamos llevando. Pero estamos observando. Porque cuanto mejor observemos la película, mejor se graba. Y cuanto mejor se grabe, luego en el purgatorio, más beneficio podemos sacar de ella. Cuando vamos al cine, si resulta que nos ponemos a hablar con nuestro amigo o amiga que estamos ahí juntos, perderemos muchos detalles de la película. Y luego si nos dicen que la contemos, pues claro, esos detalles que hemos perdido no podemos contarlo. Pues algo parecido ocurre con la película de nuestra vida. Si nos despiertan cuando estamos en eso, por los lamentos, porque lloran, porque nos tocan, porque nos hacen la autopsia, porque, no sé, mil cosas, ese tiempo lo vamos a perder en la observación de la película, lo que significa que esa grabación ya no es completa. Porque lo que no esté grabado luego en el purgatorio no podemos sacar nada de ello. Por lo tanto, a los cuerpos hay que dejarles tranquilitos, dejarse de llantos, ni de hacer espectáculos ahí delante de ellos, ni nada. Bueno, esta recopilación de la película puede durar, dependiendo de la vida, de la cantidad de años que haya vivido la persona, pues puede durar hasta aproximadamente 3 días o 3 días y medio. Y no es conveniente, como he dicho, que se le despierte ni que se le haga nada, porque pueden perder parte de las experiencias. Llorar, los escándalos y todas esas cosas. Se incluyen incluso, como he dicho, la autopsia y cosas así. Hay veces que la misma persona en accidentes, en cosas así graves, no llega a relajarse hasta ese punto porque está despistado, está preocupado, no sabe qué le ha pasado, él se ve que
en qué condiciones está, entonces cuesta más. Pero bueno, para eso también hay una solución que no voy a entrar ahora en ella. Una vez grabada la película, se pasa al mundo de deseos, que es donde vamos cada noche, aunque apenas, por lo general, apenas nos separemos del cuerpo físico. La mayoría de las personas casi no se separan del cuerpo físico, están flotando ahí sobre la cama, sobre el cuerpo físico, revisando su vida, sus hechos, meditando. Y esto es así generalmente, bueno, pues por más que nada yo creo que por miedo a perder el cuerpo físico o a que le pase algo ahí en ese otro mundo, ¿no? Según vamos evolucionando ya nos vamos alejando y vamos yendo a determinados sitios donde solemos ir durante el día o estar con personas que conocemos de aquí del mundo físico. No voy a entrar en personas discípulos ya de maestros, personas muy metidas en el ocultismo, en una escuela iniciática, que pueden hacer otras muchas cosas que ahora tampoco viene a cuento. Ya tengo otras muchas conferencias donde explico todo eso. Bien, y a partir de ahí comenzamos, ya estoy hablando en el mundo del deseo, en las subdivisiones inferiores, lo que llamamos el purgatorio, ¿no? Bien, a partir de ahí entonces comenzamos a revivir la película de nuestra vida en lo que respecta al purgatorio, o sea, el mal que hicimos a otros en pensamiento, palabra y obra, ¿no? Las ofensas, si hemos pegado, si le hemos ofendido de palabra, con gestos, si le hemos robado, si le hemos hecho daño, no sé, todas esas cosas. Pero hay una particularidad, porque algunos piensan que este sufrimiento es todo continuo, y no es así. No se sufre todo de seguido, sino que hay descansos, hay pausas para hacer otras actividades. El purgatorio no es todo sufrimiento, ahí se aprende muchísimas cosas. Hay muchísimas actividades. Si alguien ha visto la película de Más allá de los sueños de Robin Williams, hay algunas secuencias, algunas escenas que demuestran más o menos cómo es el purgatorio. Entonces se hacen otras actividades que nos ayudan. ¿Por qué es así esto? Pues porque si sufriéramos todo el mal así seguido, nos acostumbraríamos a él. Y entonces el purgatorio no tendría los efectos que debe tener. El efecto del purgatorio es hacernos sufrir para que eso se grave. El sufrimiento es positivo en el sentido de que se nos graba. Y una vez que se graba, lo que llamamos aquí ahora, en este mundo, le llamamos conciencia, o sea, cuando el espíritu toma nota de ese sufrimiento por un mal que hemos hecho, eso ya queda grabado ahí como advertencia para la próxima vida. Es un decir, como decimos aquí, no hay mal que por bien no venga. El resultado del purgatorio es precisamente eso. Es como cuando aquí, por ejemplo, vemos a alguien que maltrata a un animal, un bárbaro de estos que pega a un animal y sentimos compasión, que dice un animal a una mujer o lo que sea, ¿no? Sentimos compasión. Ese mal que estamos viendo nos está haciendo un bien, nos está haciendo compasivos. Pues el purgatorio es eso. En el purgatorio se sufre sintiendo uno mismo el dolor que causamos a otro. Es decir, como si estuviéramos en su lugar y tal y como lo revivimos en la película, lo que estamos reviviendo. La película que nos llevamos la estamos reviviendo allí, pero la parte negativa, la parte donde hicimos mal, donde causamos sufrimiento, causamos dolor. Para tomar nota de que eso no está bien, no se debe hacer. El fin del purgatorio es enseñarnos lo que es el mal para que el resultado del sufrimiento quede grabado en la conciencia como algo que no se debe hacer, que es lo que aquí llamamos la voz de la conciencia, que nos advierte antes y nos corrige después de hacer el mal, algo así, por poner un ejemplo, como lo hacía Pepito Grillo en la película de Pinocho. Es decir, que una vez en el purgatorio ya no es tan fácil manifestarse en el mundo físico, salvo excepciones, cuando se llevan pocos años, cuando hay algo que
que hemos dejado aquí en el mundo físico y nos atrae muchísimo, muchísimo, un matrimonio que se quiere mucho, es joven, una madre o un padre que deja a unos niños pequeñitos, eso facilita en cierto modo el contacto todavía con el mundo físico. Pero en los primeros años, ya cuando se pasan, no sé, 10, 15 años, ya se va olvidando toda la parte del mundo físico. Sin embargo, sí se puede ver a los fallecidos cuando nuestro cuerpo físico duerme, porque nosotros, o sea, nuestra conciencia de yo, vamos allí. Nosotros por la noche, ya digo que quien se atreve, se aventura por su propio desarrollo, ya consigue alejarse, pensar en otras personas, va allí con esas personas, pensar en un sitio, va allí a ese sitio. No se quedan toda la noche encima, flotando encima del cuerpo físico, ¿no? Entonces, en esos casos sí. Nosotros por la noche es más fácil contactar con algún fallecido que haya muerto no hace mucho, es más fácil. El purgatorio es algo así, en sentido figurativo y como ejemplo, vamos a decir, pues es algo así como un gran imán que atrae el mal. El mal y no nos suelta ni nos permite ascender hacia el cielo. Mientras no soltemos, no nos deshagamos, según vayamos sufriendo, no nos deshagamos de todo el mal que hemos hecho antes aquí en la tierra y que estamos reviviendo allí, ese dolor causado a otros. Entonces, según si ese imán que atrae todo el mal y como nosotros lo llevamos encima, pues nos retiene ahí. Según vamos sufriendo, vamos soltando. Ese mal ya no existe, se va limpiando. Y entonces, según se va limpiando de nuestro cuerpo ese mal, según va desapareciendo porque lo estamos sufriendo, el imán cada vez tiene menos poder sobre nosotros. Hasta que llega un momento en que ya no tenemos nada mal, ya hemos purgado todo y podemos ascender al cielo. O sea que, bueno, según sufrimos el mal causado, nos deshacemos de esa carga y quedamos más aligerados, ¿no? Con más posibilidades de ser libres y de ir al cielo. Una vez superado el purgatorio, vamos al cielo, donde ocurre lo siguiente. Por cada palabra, hecho, sentimiento, pensamiento que hayamos creado o expresado en sentido positivo, o de ayuda o de servicio desinteresado al prójimo, bueno, según todo eso, nosotros luego allí lo revivimos y grabamos en la conciencia a modo de estímulo, como he dicho, para que en la próxima vida la conciencia nos impulse a continuar haciendo el bien y a buscar el bien. Esta es, en parte, la manera en que evolucionamos. Los resultados del purgatorio y del cielo tendrán relación con las causas y experiencias de la vida pasada hasta el punto de que de todo eso se prepararán las líneas generales de la futura vida con sus oportunidades de progreso, posibilidades, familia, deudas negativas que se pagarán en forma de karmas maduros, etc. Cuando se termina la estancia en el cielo, como he dicho al principio, se pasa al mundo del pensamiento, donde la mayoría de las personas, excepto los más desarrollados, entramos en una especie de sueño profundo, de descanso, ¿no? Antes de despertar luego ya para un nuevo renacimiento. Entramos en una especie de trance profundo. Pero eso es después de que, antes de relajarnos, de adormecernos, hacemos un trabajo, hacemos una aportación a las jerarquías que trabajan en ese mundo. Ese es el mundo donde, como la mente creadora que es, la mente del ingeniero, el inventor, inventa algo y con la mente, su imaginación, va haciéndolo tal y como él cree que se debe hacer para que funcione perfectamente todo, luego lo dibuja, lo pone a prueba, lo construye físicamente, lo pone a prueba y tal, ¿no? Bueno, pues ese es el mundo
donde, digamos, el inventor que crea algo original, algo nuevo, que aquí llamamos descubrimiento, pero que no es descubrimiento porque está descubierto ya allí, en el mundo del pensamiento, ese es el mundo donde se crean los arquetipos de todo lo existente en el mundo físico. Cuando el inventor descubre algo, inventa algo que dice, lo que hace es que ha llegado a esa parte abstracta del mundo del pensamiento, ha captado la idea y esa idea la coge en su mente y comienza a razonarla. Y entonces construye o hace ese invento suyo. Pero lo que ha hecho ha sido captar la idea de un arquetipo que hay allí. Allí está el arquetipo de todo lo que existe en el planeta, en la Tierra. Están los arquetipos de nuestros cuerpos, están los arquetipos de la naturaleza, de los animales, de los lagos, del mar. Todo es arquetipos. Son arquetipos de materia mental abstracta, arquetipos vibrantes, en el caso de nuestros cuerpos, crean un arquetipo con la duración que va a tener nuestro cuerpo físico. Y ese arquetipo es una cosa de materia mental vibrante y va a estar vibrando hasta que llegue la fecha programada cuando debe morir el cuerpo físico. Bueno, pues nosotros ahí, antes de descansar en ese sueño previo al nuevo renacimiento, colaboramos con esas jerarquías que hay ahí. Colaboramos creando los arquetipos de lo que va a ser la Tierra cuando volvamos a renacer. O sea, creamos un nuevo ambiente para el próximo renacimiento, que son aproximadamente a los 1000 o 1100 años. Se renace 2 veces mientras pasa el Sol, según la precesión de los equinoccios, por un signo. El Sol, según la precesión de los equinoccios, por un signo, tarda en pasar 2100 años aproximadamente. Entonces, en ese tiempo se renace 2 veces. Generalmente suele ser una como mujer y otra como hombre. ¿Por qué? Porque la experiencia, que es lo que nos hace evolucionar, es necesaria experimentarla de todas las maneras posibles. Entonces, renacemos como mujer y como hombre y renacemos con un planeta, con una Tierra transformada en muchísimos aspectos en esos 2000 años. Fijaros lo que era la Tierra hace 2000 años cuando estuvo Cristo aquí y lo que es ahora. Fijaros que en esos 2000 años hemos renacido 2 veces, como mujer y como hombre. Las experiencias son infinitamente superiores que lo que dicen algunos que no saben nada de lo que dicen, que resulta que renacemos cada pocos años, o cada 100 años, o cada 20 años, o cada 30 años, no sé. Absurdo. La naturaleza es sabia, por no decir que Dios ha hecho un esquema evolutivo perfecto. Y el renacimiento trata de eso. Tenemos que evolucionar a través de las experiencias, por lo tanto las experiencias tienen que ser lo más fructíferas posible. Y para eso se renace cada 2000 años como mujer y como hombre. Cuando el planeta ha cambiado, cuando los signos astrológicos influyen varios y de diferentes formas. He de decir que generalmente también se renace en diferente sexo con la intención de que experimentemos. Aquí voy a decir que hay excepciones. Hay excepciones, como hay excepciones también en la fecha de renacimiento. El término medio puede ser unos 1000 años. Pero si el espíritu, por ejemplo, está bastante evolucionado y aunque sea así, las jerarquías ven una oportunidad para que él renazca y cumpla una misión, renacerá antes. Y al estar mucho más evolucionado que la humanidad en la época en que renace, será un genio, será un maestro en algo, será un guía de algo. Todo es, en la filosofía oculta, quien profundiza en ella, quien trabaja con los esquemas, quien medita, quien le da 1000 vueltas a las cosas y medita y profundiza y se eleva y contacta con estas regiones abstractas del mundo del pensamiento, se da cuenta de que esto es muy lógico, es muy razonable, es muy sencillo todo, es perfecto.
El esquema que Dios ha creado para nosotros es perfecto. Y aquí no estoy hablando apenas nada de lo que se podría hablar. Bueno, creo que voy a dejar aquí, voy a hacer dos partes de esta conferencia porque todavía queda bastante. Comenzaremos en la siguiente, ya comenzaremos a hablar de cuando despertamos para renacer. Y cómo ya aquí en la Tierra pues ocurren otras cosas, explicaré algo sobre ello. Y ya entraré directamente, que es a lo que me interesa más, voy a entrar directamente en lo que dicen estas personas. Y voy a exponer la parte que dice, lo que dice la filosofía oculta. Y ya con eso, pues bueno, espero que la gente tenga, quien escucha, que lo lea, la suficiente capacidad o la suficiente razón como para tenerlo más claro todo.